Gracias. Listo. Creo que ya estuvo ahí de mi parte como el proceso para la grabación. ¿Me confirman si está correcto? Sí, Correcto. perfecto. Bueno, el día de hoy me quiero excusar con ustedes de antemano porque tengo como un poquito de deficiencia en la voz. Entonces, si tal vez no se logra escuchar muy bien, si se está hablando muy pasito, ruego por favor me lo hagan saber para ver cómo podemos solucionar, ¿vale? El día de ayer quedamos en prueba, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces arrancamos con el tema de pruebas, características. Una de las características de las pruebas es que son cerradas, son ser reservadas. Entonces, al ser reservadas, básicamente se fundamenta en el artículo 31 de la 909 y en el artículo 34.4 del decreto ley 765 del 2005, en donde nos expresan, pues a tenor literal, que la Comisión Nacional de Servicio Civil solo pondrá en disposición las pruebas o tendrán carácter reservado y serán a las personas que ésta designen. Por favor, ¿alguien quiere colaborarme con la lectura del artículo 31? En la parte de pruebas, que es el numeral tercero. ¿No? ¿Ninguno? Voy a buscarlo Ya, para doctora, revisar. ya lo Ya. tengo. Listo, gracias. Bueno, dice el numeral tercero del artículo 31, pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos. La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad. ¿Sigo, doctora? Sí, por favor. Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen carácter reservado, solo serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional de Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación. Exactamente, esas últimas líneas. Muchas gracias, Ramiro. Esas últimas líneas nos estaban diciendo, Elías, qué pena, es que tienen la voz como muy parecida. Esas últimas dos expresiones que acabaste de leer dice que tienen carácter reservado. Resulta que hasta antes del 2015 no se permitía tener el acceso a las pruebas. ¿Por qué? Porque pues la comisión y la entidad que ejecutaban las pruebas se escudaban en que precisamente con la reserva legal que existe, pues no era permitido el conocimiento de las mismas. Resulta que la Corte Constitucional en sentencia T-180 del 2015 cambió el postulado y permitió el acceso a pruebas. En una interpretación que realiza, manifiesta que, pues, que las pruebas son, si bien es cierto, al tenor literal del artículo 31, las pruebas resultan ser de carácter reservado y por regla general así son, a excepción pues, de las personas que estén siendo autorizadas por la Comisión Nacional. eh, Esta, digamos, como que no tiene un carácter absoluto, sino que se tienen que verificar unas condiciones precisas y no se le puede vulnerar el conocimiento o el acceso, pues, a los participantes que estén dentro de un concurso. Bien, me voy a permitir leer unos extractos de la sentencia para que estemos como atentos a la lectura. Bien, dice la Corte en esa sentencia.
Esa restricción a la publicidad tiene como fundamento la protección del derecho fundamental a la intimidad, así como la independencia y la autonomía que se debe prever en virtud del principio del mérito. Sobre el particular, este tribunal ha manifestado que las pruebas que se aportan durante el proceso de selección son reservadas y solo pueden ser conocidas por empleados responsables del proceso. Cosa distinta es que los resultados pueden ser conocidos por todos los aspirantes. Se trata de una medida universalmente aceptada en los procesos de selección y la reserva es apenas un mínimo razonable de autonomía necesaria para la independencia de los seleccionadores y una protección también a la intimidad de los aspirantes. La reticencia de los organizadores de un proceso de selección a permitir el conocimiento de las hojas de respuestas y de las pruebas adelantadas por cualquier aspirante claramente desconoce las mencionadas garantías superiores, como quiera que con ello se impide que pueda corroborar sus calificaciones y a fin de efectuar las reclamaciones judiciales y extrajudiciales que considere necesario. En consecuencia, esta corporación colige que las entidades accionadas transgredieron los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a documentos públicos. Dispondrá la Comisión Nacional de Servicio Civil permita que la señora Martínez conozca el contenido de los exámenes que presentó y los respectivos resultados, si es que aún no los hubiere hecho, a fin de que pueda ejercer sus derechos de defensa y de contradicción, conservando la reserva so pena de hacerse acreedora de las sanciones legales o administrativas correspondientes. La Corte aclara que el acceso a los documentos referidos a los procesos de selección por parte del aspirante no debe ser absoluto. El mecanismo diseñado por la Comisión para garantizar que los inscritos en las convocatorias puedan conocer directamente el contenido de las pruebas que les hayan sido aplicadas y sus calificaciones debe consagrar la posibilidad de que a través de otra institución pública que tenga presencia en el lugar de la presentación del examen, el aspirante pueda consultar personalmente los documentos reseñados ante un funcionario competente que garantice el registro de la cadena de custodia. En ningún caso podrá autorizar su reproducción física y o digital. En caso de que el participante requiera dichos documentos para tramitar reclamación administrativa o judicial, deberá solicitar a la autoridad que conozca de las mismas que ordene el traslado de esos elementos probatorios bajo custodia de la comisión o la institución educativa autorizada. En este caso, el servidor estará obligado a guardar la cadena de custodia y reserva frente a terceros. Entonces, nótese cómo el postulado Doctora, de la reserva, ¿sí? qué pena, están pidiendo unos compañeros que por favor les permite el acceso, gracias. Ok, es que no me aparece nadie acá, pero tengo una persona, ya. Listo, gracias por avisarme, es que en ocasiones, no sé, como que hasta uno no darle no aparece. Bueno, entonces nótese cómo aquí con el tema del acceso a pruebas, con una sentencia de la Corte Constitucional, nos viene a cambiar precisamente o extender ese concepto de la reserva legal y le da un alcance de prioridad y de materialización ese principio del debido proceso y de ser escuchado y oído, porque digamos la reserva entonces acá ya viene a decirse que también se le debe extender ese conocimiento a las personas que reclamen el acceso al resultado de la prueba, pero siempre y cuando sea la prueba que ella ejecutó. O sea, entonces, en virtud de eso, la Comisión Nacional de Servicio Civil expidió un acuerdo el 2016-86 y el 2017-36 del 2017, donde estableció un procedimiento de acceso a pruebas y de reclamación. Entonces, dentro de ese procedimiento, la comisión estipuló que se debe conocer con mínimo 5 días de antelación el resultado, la fecha del resultado de las pruebas. Es decir, hoy es primero, la comisión saca un comunicado diciendo, mire, el día 10 de abril va a expedirse el resultado de las pruebas. Esto lo hace para que todas las personas tengan la oportunidad de estar preparadas
para conocer los resultados y pues ya como lo vamos a ver a renglón seguido, tengan la disposición y el tiempo para presentar el recurso y estén preparadas. Frente a esto, entonces el recurso que se va a solicitar tiene un término de 5 días, es decir, el recurso no para conocer la prueba, sino el recurso frente al puntaje obtenido. Allí, entonces, vamos a ver que están contempladas 3 situaciones para el acceso a diferentes tipos de pruebas. En la primera tenemos reseñada que es el acceso a las pruebas escritas. Allí tenemos lo siguiente. La solicitud se hace a través del aplicativo que ha sido diseñado pues, para hacer reclamaciones. Como segundo, la entidad va a citar en la ciudad donde esa persona practicó la prueba para que solamente se presenten los que reclamaron o presentaron recurso frente a el puntaje obtenido. Solamente puede acceder la persona que ejecutó la prueba. Es decir, yo no puedo otorgarle poder a un abogado para que vaya y me revise la prueba, no puedo otorgarle la facultad o delegarle esa función a otra persona externa, sino que única y exclusivamente recae en mí como persona que fui y ejecuté la evaluación. La verificación o el acceso a la documental debe hacerse en presencia de un funcionario que esté siendo como garante de la cadena de custodia, donde precisamente verifique que pues no se va a dar la reproducción del resultado de la prueba, ni mucho menos pues del cuadernillo o las hojas de presentación de la prueba y de las respuestas. Asimismo, pues entonces en aras de esto se queda prohibida la reproducción de ella y luego de acceder entonces a la prueba el participante cuenta con 2 días para terminar con la reclamación, es decir, son 5 días hábiles para presentar, entonces se cuenta, digamos, el término de la solicitud cuando se presenta, se demoró 2, 3 días, se suspende hasta que la comisión le da el término para que haga presencia, lo verifique y se extiende por 2 días más para que se haga la solicitud, se termine la solicitud y sea presentada. Bien, mm, bueno, aquí también se debe tener en cuenta que por lo menos en estas épocas de pandemia, si dado el caso tal que llegue a presentarse de manera virtual una prueba, la comisión debe expedir un instructivo con el procedimiento específico de cómo debe hacerse la solicitud y los reclamos frente a esta prueba que ha sido ejecutada. Bien. Cuando llegamos al tema de la valoración de los antecedentes, con los antecedentes vamos a ver lo siguiente. Se debe hacer a través del aplicativo diseñado para las reclamaciones. Regálame un segundo. Qué pena con ustedes. Vamos a revisar un momentico el chat. Elías, tienes la mano levantada. Cuéntame. Doctora, buenas noches. El tema de la reserva de la prueba, Sí. mi pregunta va relacionada en el por qué no pueden permitir la reproducción de la misma para la persona que presentó la prueba y que esa persona pueda pues tener más como elementos al momento de ampliar ese recurso previamente presentado. Lo que Y pasa es, bueno, perdóname. Y lo menciono es por lo que creo que pasó fue el año pasado con el concurso de los funcionarios de la rama judicial, propiamente los jueces y magistrados, donde pues durante mucho tiempo estas personas venían pues manifestando que la prueba pues no gozaba de claridad, que al parecer no cumplía pues con varios elementos, que muchas preguntas no estaban acorde. El Consejo Superior de la Judicatura y la universidad contratada manifestaban que
pues, que la prueba estaba ajustada, y tengo entendido que en determinado momento hubo una tutela, no recuerdo la corte, no sé si fue el Consejo de Estado, donde ordenaba una segunda exhibición, y al parecer como que una reproducción, no recuerdo muy bien. Y la sorpresa fue que para el mes de noviembre del año pasado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional finalmente tomaron la decisión de pues, aceptar como que la prueba no cumplía y que le iban a volver a repetir. Si hubiesen tal vez evitado todo ese desgaste, si hubiesen autorizado como que la reproducción, y pues si ya la habían presentado, o sea, qué tipo de irregularidad se iba a presentar. Ok, recuerda que es que aquí estamos frente a una reserva de tipo legal, es decir, es la voluntad del legislador que las pruebas no puedan darse a conocer por las entidades que las practican. Entonces, ¿qué tipo de ilegalidad? Pues estaría vulnerando los derechos y los principios del mérito, porque la finalidad de la reserva es que pues sea oculta a unas personas en determinada situación. Entonces, básicamente, permitir la reproducción de las mismas vulneraría ese principio de la reserva legal, sobre todo porque está establecido mediante la voluntad del legislador y no hay lugar a duda o a interpretación de ello. Entiendo lo que tú dices, que se hubiese evitado tal vez, digamos, un trámite o una demora más. Sin embargo, la misma Corte en esa sentencia que les mencioné, la T-180, establece que de permitirse la reproducción, pues estaría atentando con la disposición legal, en cual, esfera en la cual la Corte pues ya sí no puede intervenir porque para eso tiene la autonomía de la creación de las leyes, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es alegar ante precisamente lo que pasó con el recurso de la rama. Se alegó la estructura de las pruebas, que había una vulneración, una transgresión a los derechos del debido proceso, los cuales no había una razón objetiva, bueno, en fin. Es como un cuento largo ahí con el tema de la rama en la ejecución de las pruebas, pero sí se puede acudir a ellas. Tampoco es que pues le van a decir que tiene media hora, no, le dan un tiempo prudente establecido en el cual ustedes alcancen a verificar el contenido del resultado de su prueba, no del de los demás, sino de su prueba. En tal sentido, también inclusive, si es por alegar que va a acudir a la jurisdicción y demás, pues usted tiene la opción de que en su demanda establezca precisamente la solicitud de una prueba de oficio en donde se allegue como prueba el cuadernillo o la resolución de su prueba escrita. Bien, es como esa es la justificación, como defender los postulados constitucionales, porque no solamente operan principios, sino que también con base en ese 150, que son las funciones del Congreso de la República, pues se toma la decisión de que se le puede dar acceso para garantizar el debido proceso, pero no la reproducción de la misma. Bien. Sí, doctora, gracias. Bueno, entonces continuemos. Entonces, como les venía diciendo, básicamente se reguló ese procedimiento y también se hizo para cuando son pruebas de antecedentes. Aquí también hay un procedimiento establecido por la comisión y se esgrimió lo siguiente. Bueno, entonces la reclamación debe hacerse a través del aplicativo que es diseñado para las reclamaciones y se tendrán acceso pues a todos los folios que se haya anexado la persona para esa valoración de los antecedentes. Cuando ustedes acceden a esa valoración, entonces van a encontrar el resumen de la calificación y esa calificación entonces está dada a través de componentes. Entonces ustedes van a poder visualizar qué factores y cómo fueron evaluados, qué puntajes obtuvieron. Y ya, digamos, como que en la parte final, pues, valga la redundancia, la puntuación final. Bien, ya una vez conocido, digamos, o se haya tenido acceso a ello, se debe acudir a la reclamación, es luego de los 5 días siguientes de haberse publicado los resultados de las pruebas.
Para el tema de la entrevista no dista mucho. Recordemos que nosotros en la clase pasada, perdón, vimos unas características y unas reglas jurisprudenciales que se han establecido por parte del Consejo de Estado y por la Corte Constitucional, en donde explicaban cuál es el procedimiento y cuáles son los pasos para que se pueda declarar que una entrevista sí cumple, digamos, con el debido proceso. Si se quiere acceder a la prueba de la entrevista, pues tiene que indicarlo el mismo día en que se hace la aplicación de la prueba. Si, digamos, esa persona tuvo la posibilidad ya de conocer la entrevista generada, el resultado de su entrevista, entonces puede hacer la reclamación solo, única y exclusivamente 5 días luego de que se haya dado la publicación del resultado. Es decir, en ese aspecto sí concuerda con los anteriores. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta con el tema de las pruebas? ¿O todo ha quedado súper claro? Bien, creo que no hay las manos levantadas, así que voy a continuar. Listo. Vamos con el cuarto punto, que son las listas de elegibles. En las listas de elegibles, entonces, vemos que son la conformación del resultado que se dio de la valoración de esas pruebas aplicadas. La lista de elegibles tiene una duración de 2 años. Estas son contadas a partir en que queda en firmeza, pues, la lista de elegibles, es decir, cuando ya hay una firmeza individual del mismo acto, se cuentan 2 años. También se procede a la elaboración de esa lista de acuerdo con el puntaje que se obtuvo por cada participante. Es decir, se hace en orden descendente para saber quiénes, digamos, llegan en primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, bueno, y así sucesivamente. Es en el riguroso orden del mérito. Frente al tema de la lista de elegibles, hay una normatividad que está muy reciente, desde el año 2020 y 2019, donde vienen a establecer unos criterios y a modificarse la ley 909 del 2004. Debemos tener en cuenta acá que la comisión es el órgano encargado del Banco Nacional perdón, de las listas de elegibles, y con base en eso, entonces, en septiembre del año pasado, en 2020, expidió un criterio unificado en cómo se debe atender esa lista de elegibles para los empleos equivalentes. Veamos, por favor, quién me colabora con la lectura. Entrar a la página del Senado, ¿sí? Leemos el texto antiguo y leemos el texto nuevo. Ahí en la página del Senado, cuando uno va al artículo, estamos en el 31 numeral cuarto, ahí dice, el nuevo texto es tal, el anterior era pues tal texto. ¿Me puede colaborar, por favor, con esa lectura? Creo que Elías tenías la ley ahí a la mano. Sí, doctora, ya la tengo. Entonces dice texto original de la ley 909 de 2004, parcialmente derogado por la ley 1033 de 2006. Lista de elegibles. Con los resultados de las pruebas, la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de 2 años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. Y continúa inciso segundo derogado por el artículo 14 de la ley 1033. En los concursos que se realicen para el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional, con excepción de sus entidades descentralizadas, antes de la conformación de las listas de elegibles se efectuará a cada concursante un estudio de seguridad de carácter reservado, el cual, de resultar favorable, será causal para no incluirlo en la respectiva lista de elegibles. Cuando se trate de utilizar listas de elegibles de otras entidades, al nombramiento deberá preceder el estudio de seguridad.
En el evento de ser este desfavorable, no podrá efectuarse el nombramiento. Ese era el antiguo texto en Sí. el cual quedaba hasta el estricto orden de méritos y se cubrirán las vacantes para el cual se efectuó el concurso. ¿Puedes leer, por favor, el nuevo texto de la modificación de la 1960? Sí, señora. Numeral modificado por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019. Es el siguiente: con los resultados de las pruebas, la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de 2 años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectúa el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma entidad. Ok, muchas gracias. Bueno, según lo que nos acaba de comentar Ramiro, existe una diferencia sustancial y en esa diferencia sustancial es que precisamente se adhiere o se adiciona a esa 909 antigua lo siguiente y es que las vacantes con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso de la misma entidad. Resulta que si comparamos el texto, vemos que ahora con esa nueva lista de elegibles también se extiende o se hace, digamos, como apología a ser un poco más garantistas en el sentido de que también se va a proveer con aquellos cargos que le sean equivalentes o que se hayan destinados dentro del vocablo de la misma empleo o de la misma entidad. Para eso y para poder entender cuándo operan como las equivalencias, la Comisión Nacional de Servicio Civil expidió el uso de las listas según el contexto de la 1960, mediante un criterio unificado el 16 de enero del 2020. Y parte del tema de la vigencia. Entonces, el ejercicio que vamos a realizar a continuación es el siguiente. Los voy a escribir aquí en el chat para que por favor lo revisen. La normatividad. Bien, ya se los voy a pegar. Listo, ¿me confirman por favor que en el chat se visualice la normatividad? Sí, doctora, ahí le quedó escrita. Listo. Vamos a trabajar 20 minuticos de manera individual y vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Cómo afectó la vigencia de las normas la expedición de la ley 1960? ¿Cómo se vio reflejada la vigencia con la modificación de la 1960? Pues la ley 909 del 2004. Para eso van a poder verificar u observar el material que les he dado acá a través del chat con los acuerdos 165, el criterio unificado. Allí nos hace referencia a cómo se manejó el DAF a través de un concepto de la función pública y la misma comisión estableció como unos criterios o estándares para determinar exactamente cómo se ha establecido el tema de las vigencias de las listas. Resulta que como la 909 hasta el 2019, el 27 de junio, decía una cosa y a partir de allí nos adicionó que se puede ocupar también en cargos equivalentes o mismo empleo o la misma entidad, entonces el tema de la vigencia sufrió una pequeña variación, porque como sabemos hay concursos que están transitando en este momento y se presentaron algunas dudas respecto de este. Entonces, esa es como la pregunta a resolver. Doctora, ¿Será que-
¿Sí? Pero esto es únicamente frente a la lista de elegibles, ¿verdad? Sí, sí, claro, estamos en el punto de lista de elegibles. Entonces, yo quiero que por favor, haciendo esa lectura, en una media hora, ahí en los grupos que ustedes tienen organizados, saquemos esa respuesta, nos vemos en media hora nuevamente y lo socializamos. ¿Bien? Doctora, ¿puede escribir en el chat la pregunta exactamente para que nos quede más fácil? Vale. Ahí le escribió la doctora Ligia. Listo. Ahí se las envié también. Entonces ¿son qué horas? Son las 8:47. Nos vemos entonces, ¿cuánto nos da media hora? 9:15, 9:17. ¿Listo? ¿Y cuál es la dinámica, doctora, frente a la pregunta? Bueno, la trabajamos, la respondemos y cuál es la dinámica ahí. No, la socializamos, como te dije. Ok. A las 9:17 los reúno nuevamente, los estoy preguntando a cada grupo para tener en cuenta el trabajo que realizaron. Bueno.
Bueno, listos. Regresamos entonces, 9:17. Vamos con José Misael Guillén. José, ¿me escuchas? Bueno, creo que José no está. Jorge Luis. Hola, ¿están ahí? Ahí estamos, doctora, ahí estamos. Entonces, los que no están son los que estoy llamando. Ok, listo. Entonces vamos con Magda Jiménez. Señora doctora, acá estoy. Bueno, Magda, ¿cómo te fue? Bien, doctora. Nosotros analizamos desde varios puntos de vista el tema que su merced nos encomendó, viendo específicamente los numerales modificados por el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 con el resultado de las pruebas de la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad que se contrata para tales casos para llevar a cabo los concursos. Por delegación, para elaborar el orden de un concurso de méritos para emitir la lista de elegibles, el cual tendría una vigencia de 2 años. Hay un orden específico, un orden estricto para cubrir estas vacantes. Para ello, como ya se mencionó con esta modificación, se debía efectuar un concurso y las vacantes definitivas de cargos no convocadas que surjan con posterioridad a la convocatoria y al concurso de méritos realizado. Igualmente se adiciona que se agregó con estas vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso de méritos. También nosotros llegamos a una conclusión grande en 2 aspectos muy importantes de esta modificación. La primera, que por economía en los procesos, la ley prevé y adiciona las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados que surjan con posterioridad a la convocatoria realizada del concurso de mérito, el concurso que se realice en la misma entidad. Y la segunda es que la ley 1033 de 2006 deroga el inciso segundo del numeral cuarto del artículo 31 de la ley 909 en lo que tiene que ver con la exigibilidad en un estudio de seguridad en algunos cargos de carrera administrativa específica. Por lo cual, la afectación principal sería para quienes no se hayan presentado desde la convocatoria, porque pues en su momento pensaron no estar aplicando para el cargo por no haber sido descrito en la misma y luego pues ya perdieron la oportunidad de presentarse al mismo concurso. Ok, muchas gracias. Natalie Joana Delgado. Natalie Joana Delgado. Creo que no está. Bueno, Viviana Martínez. Buenas noches, doctora. Viviana, ¿tú qué opinas de lo que dijo tu compañera? ¿Estás de acuerdo con eso que nos trae a colación? Bueno, ¿quién de los presentes estuvo como atento a lo que dijo su compañera? Yo, doctora. Adelante, Alejandra, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo referente a esta ley, es buena, pero siento que referente o sea, me voy a un hecho muy notorio que fue la masacre laboral que hubo en el bienestar familiar, que le aplicaron a muchos empleados esa ley, la 1960.
¿Por Sí. qué? Porque se fueron a la parte, sino que no sé pronunciar bien esa palabra, que es como la aplicaron retrospectiva. ¿Cómo es? Retroactiva, con Sí, efecto retroactiva. Sí, pero más claro es sino que no sé decir, pero es retroactiva. Para acomodar, o sea, a lo que yo entiendo, Doc, no sé si estoy equivocada, pero la 1960 es, en su artículo sexto, manifiesta que sí, que el legislador en su momento, esta ley nunca manifestó que fuera una ley retroactiva, que en el momento debieron de dejarlo estipulado ahí, sino que la Corte Constitucional, como para favorecer, como dijo mi compañera, la comisión, se ahorran dinero y permitieron, no, ¿cómo le explico? Aplicando esta ley, se ahorraron dinero y colocaron, por ejemplo, nuevos cargos, crearon nuevos cargos, mismos empleos equivalentes. O sea, eso es más o menos lo que yo entiendo. O sea, yo entiendo bien la norma, la ley. ¿Sí me entiende? ¿Sabes qué pasó? Que se me Ajá. cayó el internet y no te escuché. Acabo de ingresar nuevamente. Escuché el "sí me entiendes". Ese fue lo último que escuché. Bueno, doctora, yo Ibas en refiriéndome, el tema de la masacre laboral. sí, yo refiriéndome a esa ley 1960, que muchos muchos jueces la aplicaron con una retroactividad que para mi parecer, no la debieron de haber aplicado, porque el legislador en ningún momento dejaron estipulado ahí que se podía aplicar retroactiva, sino, si la ley es del 2019, es del 19 hacia adelante, no del 18 hacia atrás. Sí, Entonces, sí. es buena la ley, es muy buena. ¿Por qué? Porque hay nuevos cargos creados, mismos empleos equivalentes. A mi parecer, ¿qué pasó? Que como esta ley le favoreció mucho a la comisión. ¿Por qué? Porque le dio la facultad a ellos de las personas que pudieron sacar sin necesidad de hacer un nuevo concurso, pudieron proveer ese cargo. ¿Por qué? Porque habían nuevos cargos muy similares, habían equivalentes. Eso es lo que yo entiendo. Sí. ¿Es así? Sí, digamos, o sea, la ley en sí es muy buena, o sea, para mí, a mi parecer, es muy garantista, porque permite que las personas tengan más opciones, inclusive de ser nombradas, luego de que, pese a que sale el concurso, se declara vacante y esa vacante pues no fue incluida en el concurso, pero la persona que es elegible tiene la posibilidad de que la nombren allí, o sea, es mucho más garantista de la que estaba anteriormente. Sí, pero digamos, precisamente el ejercicio consiste o consistía en que ustedes hicieran la lectura y determinaran la vigencia de esa 1960, cómo se vio reflejada según la comisión o cuál fue el alcance y el entendimiento que ella le dio a través de ese criterio unificado. Daisy y luego Ligia. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, efectivamente me parece una norma muy garantista y con base en el criterio unificado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que nos indica que las listas de elegibles expedidas y que se vayan a expedir con ocasión de los acuerdos de convocatoria aprobados antes del 27 de junio, que fue la fecha de expedición de la ley 1960, deben ser utilizadas para las vacantes ofertadas en tales acuerdos de convocatoria. Para los procesos de selección cuyos acuerdos de convocatoria fueron aprobados con posterioridad a la ley 1960, es decir, posterior al 27 de junio de 2019,
serán gobernados en todas sus etapas por la mencionada ley, incluidas las reglas previstas para la lista de elegibles. En consecuencia, establece la Comisión Nacional del Servicio Civil que el nuevo régimen conforme con el cual las listas de elegibles pueden ser utilizadas para proveer empleos equivalentes en la misma entidad únicamente es aplicable a las listas expedidas para los procesos de selección que fueron aprobados con posterioridad al 27 de junio y por esa razón pues están cobijados por la ley 1960. Ese fue pues el criterio en cuanto a tiempo de expedición de la norma y de cuándo deben ser aplicados esos criterios para el tema de listas de elegibles. Tenemos claro entonces que cuando la lista de elegibles, cuando el proceso como tal de convocatoria fue con fecha anterior al 27 de junio, que fue la fecha de expedición de la ley 1960, no se aplican los criterios contenidos en la misma. Para los que son posteriores al 27 de junio de 2019, efectivamente se aplican los criterios contenidos en la ley 1960. Ese era como mi aporte, doctora, al respecto de aplicación de la norma. Muchas gracias, Ligia, y retomo lo que diga Ligia y lo tuyo, ¿vale? Buenas noches, doctora. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Bueno, doctora, nosotros pues en el grupo 7, pues leímos las normas y los criterios unificados y tenemos pues el concepto de que la vigencia de las listas no se vio afectada por la expedición de dicha norma. Como lo expresaba la compañera, estas listas, pues, y todo proceso, toda convocatoria que fue antes del 27 de junio de 2019, pues esas listas quedan es para suplir esas convocatorias. Mientras que las que son aprobadas después del 27 de junio de 2019, es decir, con la ley 1960, van a proveer esas nuevas convocatorias. Y como lo decía usted, ya con esta ley 1960 van a tener, o las personas que están en lista de elegibles pueden tener más posibilidades de acceder, toda vez que pueden participar por un cargo que no estaba o por un cargo equivalente al que ellos participaron o el que ellos se inscribieron. Entonces, para nosotros, esa vigencia no se vio afectada porque cada lista va a ir encaminada a cada convocatoria para la cual se han inscrito. Vale, Ligia, muchísimas gracias. En efecto, ustedes dos de pronto han precisado con mayor exactitud cómo se vio el proceso de vigencia de las listas de elegibles, si sufrió o no sufrió alguna modificación o en su defecto si se afectó o no se afectó la vigencia. Resulta que pues con la expedición de esta 1960 del 2019, básicamente se dice, mire, usted si concursa con después de esta fecha, el 27 de junio del 2019, usted va a poder también tener la expectativa de que en un momento determinado, si llega a existir un cargo, una vacante en un empleo para el cual usted participó y cumple con ciertas condiciones, usted lo van a poder proveer, pese a que ese cargo no fue sacado a concurso. Algo que es maravilloso y excelente porque con eso también se da la mayor oportunidad de empleo pues, a algunas personas, ¿no? Que están ahí como en la lista de elegibles. Pero si usted está antes del 27 de junio del 2019, usted sigue rigiéndose con las normas que venía del decreto antiguo, es decir, de la ley 909. No obstante, acá hay un hilo muy delgado que pues a mí me parece como un poco de análisis también, ¿no? Porque es lo que contaba un poco la compañera de ustedes. Unas personas que venían del ICBF fueron, pues, al parecer fueron nombradas o con utilización de este decreto 1960, ¿cierto? A lo cual a la luz de muchos, pues puede decir como que no es justo, no es merecido, la ley es súper clara, no hubo un régimen, digamos, de transición, simplemente es súper clara las reglas en que es a partir de allí que rigen los efectos, porque la ley pues no es retroactiva, sino que es precisamente rige hacia el futuro, sino que
Aquí le dieron el alcance del principio de la ultraactividad, es decir, que se pueden aplicar las normas al momento que estuviesen vigentes con base en una nueva ley que también haya sido expedida. Por eso es que, digamos, debieron dársele esos criterios de aplicación en que todo lo que sea del 27 de junio hacia atrás rige como venía normalmente con esa antigua 909. No obstante, a mí me parece, y hay tutelas, solo que no recuerdo en este momento el número exacto, el año pasado, en 2020, se presentó una tutela porque la persona también del ICBF alegaba, digamos, esa condición de favorabilidad, ¿no? Recordemos que en el artículo 53 se traen los principios y también se puede alegar que es la condición más beneficiosa entre dos normas que están vigentes. Entonces, básicamente la 909 está vigente porque sigue ese antiguo numeral, porque a la fecha la misma ley 1960 así la dejó estructurada. Todos los concursos que hayan de ahí hacia atrás tienen su vigencia, es decir, principio de ultraactividad, y a partir de allí es que hay nuevos. Si yo fuese la que estuviera en lista de elegibles, yo también interpondré una tutela para ver si me aplican la 1960 con base en ese principio de ese derecho constitucional laboral. Ahora, dentro de esa nueva normatividad que nos traen, esa nueva modificación, se establece que es en un empleo que sea equivalente o en los mismos empleos. ¿Cuándo nosotros podemos determinar que un empleo es equivalente en esas listas de elegibles? Entonces, primero, que en esas listas de elegibles vigentes se debe determinar si existen empleos del mismo nivel jerárquico y grado. Recuerden que cuando veíamos los niveles de jerarquía, que es asesor, técnico, profesional, bueno, en fin, ahí ya vemos el código, vemos el grado y ahí se va a escoger si sí o si no tenemos dentro de esa lista de elegibles personas que cumplan con ese mismo nivel jerárquico y el grado y el empleo que quedó pendiente para proveer. Dos, vamos a ver o vamos a verificar que los requisitos de estudio sean similares. Cuando vamos a los requisitos de estudio, entonces hay unas condiciones que tienen que ser puestas en conocimiento, y la primera es que la formación, si es exigida pues a primaria, secundaria o media, tiene que estar establecida o contemplada también en ese empleo que se va a proveer. Lo segundo es que básicamente se tenga también que es las mismas funciones del desempeño o el cargo. La misma temática o el área de desempeño pues sea similar o igual. Que también contenga ese mismo núcleo básico de conocimiento el cargo que se va a proveer. Recuerden que el núcleo básico de conocimiento pues hace referencia es sobre todo a las profesiones en las cuales se encamina como el empleo del cargo, ¿no? O sea, qué es lo que va realmente a desarrollar ese profesional. Y también verificar el tema de las disciplinas que exige ese empleo, es decir, sobre qué rama va a recaer. Otro numeral que se tiene que tener en cuenta cuando se va a hablar de las equivalencias es que tengan los mismos requisitos de experiencia en el empleo a proveer. Experiencia y el tiempo o el tipo de situaciones que se les exigen. O sea, por ejemplo, tenemos experiencia laboral, experiencia relacionada, ¿cierto? Experiencia a partir de la adquisición de la tarjeta profesional, o dependiendo si es de las pasantías, bueno, ahí se tiene que verificar también ese tipo de situaciones. Es muy importante que las equivalencias entre los estudios y las experiencias estén contempladas en el manual específico de las funciones, porque puede ser que en el empleo que se va a proveer no se haya contemplado algunas funciones de las que, algunas equivalencias de las que estén establecidas en ese manual de funciones. En ese caso, entonces, se podría decir que no se podría ocupar el empleo si no se ha establecido para hacer ese tipo de equivalencia. Como cuarto, también nos hace referencia a un propósito, que el cargo que esté pendiente de provisión con el de esa lista de elegibles se haya creado con el mismo propósito o finalidad.
Y dentro de esa finalidad, pues se hace referencia es precisamente a esa acción que se ejecuta. Entonces la comisión nos dice, mire, para que usted tenga en cuenta cuál es la acción, entonces tenga presente este ejemplo, y es, si en el empleo al cual usted se presentó en el concurso de méritos dice proyectar actos administrativos en temas de demandas laborales, y en el que está pendiente de proveer es proyectar actos administrativos en carrera administrativa, pues simplemente sí tiene un mismo propósito, porque ¿cuál es la acción o cuál es el propósito que se genera ahí? Proyectar actos administrativos. Lo que pasa es que es independiente o indistinto en qué jurisdicción se necesite realizar los actos administrativos, ¿bien? O de qué naturaleza. Lo importante es que la acción sea la misma que esté contemplada en los dos empleos. Ahora bien, en el manual de funciones también están establecidas como unas competencias comportamentales. Entonces, dentro de esas competencias comportamentales tienen que ser las mismas en ese empleo pendiente de proveer y, sobre todo, en las que se participó. En las competencias comportamentales, por lo general, no hay mucha complicación, siempre son como las mismas, básicamente. Donde sí yo veo como un poco un grado de dificultad casi siempre es en el tema de los grados, porque los grados sí los cambian. Puedes tener muchas condiciones similares, pero el grado es el que va, digamos, como a marcar la pauta, pienso yo, más adelante en algunos concursos. Pero se supone que con esta directriz las entidades tienen que sacar a flote, son convocatorias pensadas en la ocupación de cargos de la planta que sean dejados en cualquier momento por el funcionario que es titular de carrera. Ahora, cuando hacemos referencia precisamente al mismo empleo, entonces aquí, según criterio de la comisión, el 6 de agosto del 2020 se determinó que es que tenga una igual denominación, que tenga un código, el mismo código, que tenga el mismo grado, que tenga la misma asignación básica mensual, el mismo propósito, las mismas funciones, es decir, ese cargo para el cual él participó quede de pronto vacante porque se presentó una situación de vacancia definitiva. Eso es. Hasta en el mismo lugar tiene que estar establecido el empleo. Si el empleo dice que es ofertado para Bogotá, tiene que ser también en Bogotá. De resto no podría hablarse de que sea un mismo empleo. Inclusive, los criterios establecen que sea un mismo grupo de aspirantes. Entonces, cuando se habla de los mismos grupos de aspirantes, es que a quienes se les evalúa esas mismas competencias, o sea, se les ha dado hasta el mismo cuadernillo. Bien, eso frente al tema de los mismos empleos. Cuando hablamos del uso de las listas de elegibles, entonces el acuerdo 13 del 2021 del Consejo, de la Comisión Nacional, derogó lo que es el artículo 8 del acuerdo 165 del 2020. Este acuerdo nos trae a colación lo siguiente. O sea, cuando el elegible nombrado no acepte el nombramiento o no se posesione en el empleo o renuncie durante el periodo de prueba o no supere el periodo de prueba. Básicamente nos está diciendo que si la persona no acepta el nombramiento, no se posesiona o renuncia en ese periodo de prueba, pues se va a hacer uso nuevamente de esa lista de elegibles. La segunda situación que se presenta es cuando durante la vigencia se genere una vacancia definitiva de ese empleo que está provisto mediante la lista de elegibles. Es básicamente lo que les traía hace como un minuto que les mencionaba. Si la persona que está en un cargo de vacancia de carrera presenta una situación de vacancia definitiva, también se va a hacer uso de esa lista de elegibles en el orden estrictamente del mérito. Y como tercera y última situación es que se generen pues las vacantes del mismo empleo o de los equivalentes que se puedan presentar. Cuando se presentan de empates en el tema de las listas elegibles, tenemos que acudir pues, a ese acuerdo 165 del 2020 y se presentan 10 situaciones en las cuales tienen que aplicarse en el mismo estricto orden que están allí. En caso tal que una, por ejemplo, no sea de aplicación a esa lista de elegibles, entonces se va, digamos, continuando hasta que alguna de ellas sea utilizada.
Entonces, esos criterios de desempate corresponden primero a que la persona que están en empates, alguna de ellas tenga una situación de discapacidad. Si con la discapacidad no se puede desempatar, bien sea porque las dos presentan dicha situación o porque ninguna de las dos la presenta, entonces tienen que pasarse a la segunda. Si alguno de los dos participantes tiene u ostenta derechos de carrera administrativa. Si no, entonces se va con la tercera y es que tenga la calidad de víctima, pues según las normas que ya se han establecido en la jurisprudencia y en la 1448 del 2011, que se trata todo el tema de víctimas. En la cuarta, que se demuestre pues que precisamente esa persona ejerció su derecho al sufragio, sí, eso es muy común, así que por lo general básicamente se desempata con las tres primeras, si no, entonces se continúa. Eso es algo nuevo y es que haya realizado la judicatura en las casas de estudio o en los centros de conciliación. El siguiente es que haya obtenido un mayor puntaje en la prueba de competencias funcionales, un mayor puntaje en las pruebas de valoración de antecedentes, un mayor puntaje en la prueba de competencias comportamentales, sino que si se está hablando entre hombres, pues quien haya prestado el servicio militar obligatorio. Y por último, si ya después de revisar todas esas 9 causales no se pudo cumplir con el criterio del desempate, entonces se va a hacer a través de la suerte, con una balota. Ahí es como lo que Dios quiera, dirían otros por ahí. Bueno, creo que hay una pregunta por acá en el chat. Carlos Henao. Doc, dos preguntas. Lo que pasa es que no escuché la norma que estabas diciendo. ¿Me la repites, por favor? ¿Cuál? ¿El acuerdo 165 o el 1960 del 2019? No, los numerales que estabas mencionando. Los criterios de desempate. ¿El de desempate? Sí. Los de desempate son en el acuerdo 165. Doc, ¿y las equivalencias dónde están reguladas? Las equivalencias no es que estén reguladas, sino que es un criterio de unificación que sacó la comisión el año pasado también. Están precisamente pegadas en el chat, yo les pegué toda la normatividad que rige para ello. Gracias, doctor. Vale, con mucho gusto. ¿Ustedes tienen alguna duda o pregunta hasta allí frente al tema de las listas de elegibles? ¿Vamos claros? Regresemos un segundo el chat. Ok, sí, lo que comenta Ronnie es cierto, es que hay una modificación con la ley 1955 del 2019, pero esto es frente a las provisionalidades. Lo que pasa es que como esto es solamente en situaciones de funcionarios de carrera, recuerda que el tema que estamos viendo es provisión del cargo de carrera, por eso no hago alusión en este momento a esa ley. Cuando terminemos todo lo que es la provisión del cargo de carrera, vamos a ver la provisión transitoria, que ahí sí está la provisionalidad y ahí se hará mención a la respectiva normatividad. Pero pues muchas gracias por adelantarnos un poco la temática. Bien, en las próximas clases vamos a ver el encargo de la provisionalidad. Bueno. Resulta que también se puede presentar exclusiones a esa lista de elegibles. Entonces, de la exclusión de la lista de elegibles, se tiene que hacer dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la lista. ¿Quién lo puede realizar? La Comisión de Personal, inclusive la Comisión Nacional de Servicio Civil. Eso se realiza a través de la plataforma del CIMO, opera a petición de parte o de oficio, es decir, que lo puede solicitar una persona. Eso es de acuerdo o está regulado con el decreto 760 del 2005 en el artículo 14. Las causales por la exclusión son taxativas, no pueden inventarse, ya están consagradas en el decreto. Son precisamente porque se admitió una persona sin reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.
aportó documentos que son falsos para su inscripción, no superó el periodo no superó las pruebas del concurso y pese a eso pues fue elegible, fue suplantado en la hora de la práctica de las pruebas, conoció con anticipación de las pruebas aplicadas y realizó acciones para cometer fraude en el concurso. La Comisión Nacional de Servicio Civil puede hacer exclusión de la lista de elegibles o correcciones a las mismas siempre y cuando operen errores aritméticos. Es decir, solamente por sumatoria que se hayan equivocado o reordene cuando, por ejemplo, quedó el primero, eran 10 puntos y el segundo tenía 20. Pues es decir, ahí hubo un error, entonces se procede a la corrección del mismo. Cuando esto sucede, no es necesario la solicitud o comunicarle, digamos, a la persona que pues se cometió, digamos, como esa reubicación. Cuando pasa la solicitud de exclusión a la comisión, tiene que hacerse un comunicado a la persona que está siendo directamente afectada con esa petición de exclusión. Luego la comisión realiza pues un análisis de las pruebas, porque para poder hacer la reclamación se tienen que aportar las pruebas que sustenten la petición realizada de exclusión y entonces ya la comisión decide si excluye o no excluye la lista, le comunica la decisión a esa comisión de personal, se le notifica al participante y en caso de que haya decidido excluir a la persona tiene el derecho de ejercer el recurso de reposición. Inicialmente, el Consejo de Estado sostenía que frente a la exclusión de las listas de elegibles no procedía una acción de tutela, puesto que ahí ya se concreta o existe o se da la existencia de un acto que es de carácter subjetivo particular concreto. Entonces, pues ya tiene la noción de un acto administrativo que puede ser demandable o ser demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia T049 del 2019 dijo que que los jueces constitucionales sí pueden conocer de acciones de tutela, pese a que ya esté la existencia de las listas de elegibles y que estas pueden ser modificadas, bien sea por sede judicial o fraude, por fraude o por el incumplimiento de los requisitos que se hallan en la convocatoria. Básicamente es alegando un debido proceso en el cual los jueces constitucionales sí pueden conocer a priori de esas acciones de tutela. De resto, si no se invoca y si no se evoca a ese principio del derecho de defensa o en su defecto al debido proceso, no va a prosperar la acción de tutela y tendrá que recaer en la jurisdicción contencioso administrativa. Hay una situación, o sea, como para una claridad, la lista de elegibles, hay una firmeza que es individual, una firmeza general. La firmeza individual hace alusión a que yo tengo unos derechos que ya están concretados, que ya son propios, porque sobre mí no recayó una situación de exclusión. Entonces, como no está en situación de exclusión, yo ya tengo una firmeza individual. Eso ocurre sobre todo cuando hay elegibles y uno de ellos pues ha solicitado que sea excluido o se ha iniciado un proceso para la exclusión. Hay unas reglas básicas también para la exclusión y es que precisamente cuando el cargo que se va a proveer está la persona que se le ha solicitado la exclusión, ese cargo no se puede proveer hasta el tanto se le resuelva la situación jurídica a ese participante. Si, por ejemplo, quien se le ha solicitado la exclusión es el número 10 de la lista de elegibles, pero solamente hay 5 cargos para proveer, pues no va a afectar en nada la firmeza de la lista de elegibles, porque pues esa persona está de número 10 y solo hay 5 cargos. Cuando haya una situación de provisión de cargos donde solamente son
3 cargos para proveer y pasaron 4 personas en lista de elegibles, ahí se tiene que suspender la lista de elegibles queda en suspensión porque ese cuarto no puede llegar a sublevar a los otros 3 hasta el tanto no se tenga la certeza de la solución de esa exclusión. Bueno, quisiera preguntarles con el tema de la lista de elegibles si tienen alguna duda, alguna pregunta o todo está claro. Bueno, creo que no hay preguntas por ahora, así que dejamos hasta aquí el día de hoy. Nos vemos mañana. Básicamente terminamos, ya casi terminamos con el concurso, con las convocatorias, con los concursos de méritos para la provisión de empleos de carrera. Nos queda pendiente el numeral 5, que es el periodo de prueba. Ese lo veremos mañana, así que pasen una buena noche todos. Gracias, doctora, igualmente. Muchas gracias, Hasta doctor. luego. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias, feliz noche para todos.